Vamos Buenos entonces. días, Lisa. Ya. Ok, vamos a abordar el último tema, chicos, de esta unidad y la siguiente clase ya para que podamos rendir el examen, ¿ok? Vamos entonces. Anteriormente establecimos lo que es investigación de mercado y hablamos de FODA, ¿verdad? Ahora vamos a las fuentes primarias y secundarias. Entonces, si usted se fija dentro de toda esta unidad, nosotros hemos ido hablando de cómo usted debe de realizar el proceso de investigación en base a una necesidad antes de realizar un emprendimiento. Cómo es que debe delimitar la investigación, cómo debe de ir diseñando los objetivos, que estos no sean muy amplios y demás. Ahora nosotros vamos a analizar las fuentes primarias y secundarias de información, que lo que van a hacer es contribuir o inyectar información a su investigación y de esa manera usted puede ir desarrollando diferentes estrategias o tomar diferentes decisiones en relación a su emprendimiento. Además de notar, ¿no? Si está adecuadamente guiado sus objetivos de emprendimiento. ¿Ya? Entonces vamos a establecer. Las fuentes de información se van a utilizar dentro del desarrollo del marco teórico. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar estas fuentes. Y como nos indican, estas fuentes son lugares o, digámoslo así, sectores en donde podemos encontrar información relevante para que de esta manera nosotros podamos conocer los datos del emprendimiento, ¿no? Entonces, la fuente de investigación se va a dividir en dos principalmente, fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos a identificar la diferencia entre cada una de ellas. Las fuentes primarias son en sí de donde nace como tal o donde surge en un primer momento la información. ¿Sí? Entonces es como obtener información de primera mano para posteriormente usted pueda ir desarrollando su investigación. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de datos primarios? Van a ser, por ejemplo, los testimonios o las obras de arte o los diarios que usted va escribiendo o que tenía la costumbre de escribir cuando era pequeño o pequeña. Esos son considerados como datos o fuentes de información primaria. ¿De acuerdo? La característica de las fuentes de información primaria es que no han sido procesados, no han sido en este caso sacados, por así decirlo, el extracto para poder dar la noticia o para poder informar, como sí lo hace las fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, las fuentes primarias es en donde nace o se da de primera mano la información. ¿De acuerdo? Donde aún no se ha hecho un proceso ni de crítica, ni de interpretación, ni de ir acomodando absolutamente nada. Nada de eso. Entonces, dentro de las fuentes secundarias, nosotros vamos a encontrar que esta información ya ha sido tratada, ya ha sido observada, analizada, ya en este caso usted ha extraído lo necesario de la fuente primaria para poder transmitir o para poder informar de mejor manera. ¿Y dónde encontramos fuentes de información secundaria? En los libros, en las revistas, en los papers. Sí, en donde usted se da cuenta, ya tenemos la información súper centrada, súper resumidita, muy objetiva, de tal manera que usted lee, entiende rápidamente y lo procesa de manera rápida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Digamos que está usted un día tranquilo en su casa y escucha un golpe fuerte en la calle. Sale a averiguar qué pasó porque quiere conocer de cuál es, de dónde salió, por qué se escuchó ese ruido fuerte. Entonces usted sale a ver qué pasó y se encuentra con la vecina. La vecina le empieza a usted a contar, le dice, verá, lo que pasa es que vino el carro a mucha velocidad y por esquivar, no sé, al perrito, se dio contra el muro. ¿Ya?
No se escucha, se perdió la conexión. Estamos sin audio. No se escucha, profe. Hola, ¿qué pasó? ¿Estamos en clase o no? No, creo que a la profe se le cerró, se le fue el internet. ¿Alguna compañera o compañero que le pueda escribir a la licenciada decirle que estamos sin la clase de ella? Tranquilo, chicos, ya se dio cuenta. Esperemos un ratito, seamos pacientes, por favor. Ya, chicos, una disculpa. Se me fue la luz. Ok. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar con la clase. Mil disculpas. Ok. Entonces, yo les decía, ¿no es cierto? Las fuentes de información secundarias y las fuentes de información primarias. Establecíamos que las fuentes de información primaria, en este caso, no han sido procesadas, ¿sí? Tenemos ahí sin redacción adecuada, etcétera.
porque acaba de nacer la información como tal, ¿sí? Mientras que las fuentes de información secundarias ya son procesadas, ya son redactadas, ¿sí? Ya tienen una crítica como tal o nacen a partir de una crítica, ¿de acuerdo? Tenemos las ventajas de la fuente primaria, es que usted tiene información de primera mano. Sin embargo, al momento en que esta información no es procesada, entonces usted no la va a poder entender con facilidad, digamos, va a tener que procesarla usted mismo. Entonces se toma un poquito más de tiempo tener toda la fuente, todos los datos de la fuente de información primaria. Mientras que los datos de fuentes secundarias, nosotros sí ya tenemos ya procesadas, entonces es más rápido, es directo, conciso, al punto, en donde usted puede entender perfectamente el tema, de qué es lo que se trata, etcétera, ¿sí? Por tanto, nos ahorra tiempo. Y también es mucho más fácil de encontrar. Nosotros podemos encontrar las fuentes de información secundaria en el Internet, ¿sí? En los libros, la revista, el periódico incluso, en donde ya se identifica como tal el problema y se va desarrollando de mejor manera esta información, ¿no? Sin embargo, estas fuentes de información secundaria, la desventaja que podría tener es que ya pueden ser obsoletas, es decir, ya fueron desde hace 5 años, desde hace 10 años se generó esa información y por tanto hasta el momento es obsoleta la información. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos un proceso de desventaja. Ahora vamos con otros. Dentro de las fuentes de información primaria y secundaria, yo también voy a tener lo que conocemos como datos externos y datos internos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los datos externos, como su nombre lo indica, son los que se encuentran fuera de la empresa o el emprendimiento, ¿sí? Entonces, digamos que usted quiere conocer cuántas ventas hizo, me invento, la Coca-Cola, la empresa Coca-Cola. Entonces, usted va a consultar los datos externos de esta empresa y va a decir, ya, ok, esta empresa ha hecho, no sé, unas 5,000 ventas en el mes de enero y febrero, ¿ya? Entonces, los datos externos son datos que usted puede encontrar dentro de las empresas que son fuentes públicas, es decir, que está con acceso de cualquier persona que le interese, puede conocer estos datos de la empresa. En el caso, por ejemplo, de que usted también quiera emprender en algo relacionado con algún producto que ofrece el Coca-Cola Company, ¿ya? De igual manera, los datos internos, como su nombre lo establece, son los datos que se encuentran dentro de la empresa, que no están publicados, digamos, en la red o en la web, no están publicados. Entonces, son datos que maneja netamente la empresa y que usted podría consultar esos datos para su emprendimiento, para el desarrollo de su investigación, sí. Sin embargo, requiere un proceso de permisos y demás para que la empresa pueda compartir esos datos con usted. ¿De acuerdo? De esa manera, al momento en que usted analiza toda la información que tiene la red o que le ofrece las empresas dentro del mercado, de esa manera usted ya identifica qué cosas debe de ir abordando dentro de su emprendimiento, en el desarrollo de su emprendimiento, y vamos a garantizar el éxito como tal. Aquí tenemos, mire, un mapita conceptual en donde nosotros podemos identificar perfectamente las fuentes primarias, las fuentes secundarias, y tanto cada una de estas va a tener datos externos y datos internos, ¿sí? De las empresas, que no todas tienen su información pública, ¿de acuerdo? Y de igual manera tenemos los instrumentos ya de investigación con los cuales usted puede levantar la información, que son las encuestas. En los casos de las fuentes primarias no son las encuestas porque usted va directamente al consumidor o al futuro cliente y le va preguntando, ¿sí? Las analogías, los experimentos, la observación, la entrevista y los grupos focales, en donde usted trabaja o levanta la información directamente de los usuarios para de esa manera ir diseñando algunas pautas de su emprendimiento. Por otro lado, las fuentes secundarias, el instrumento de investigación para levantar los datos, son las consultas, ¿no es cierto? Entonces yo consulto libros, revistas dentro de la biblioteca o dentro del internet, y yo tengo algo denominado biografía, ¿no es cierto? Y ahí igual voy colocando en base a normas APA y voy justificando de dónde voy encontrando esa información. Por eso utilizamos normas APA, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos
nosotros a realizar una práctica para que este tema quede súper claro y no tengamos ningún inconveniente. Y usted pueda identificar qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria de información. Entonces vamos acá. Vamos a realizar unos jueguitos como tal para que nosotros podamos tener súper claro esto. Ya. Entonces vamos a iniciar. Un ratito. Ya. Vamos a iniciar con el juego. Aquí nos dice. ¿Ya? Tenemos los instrumentos de investigación y usted va a ir identificando. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos analogía, tenemos entrevista, tenemos observación, tenemos grupo focal, encuesta, prensa, ¿sí? Y usted va a ir analizando en dónde lo vamos a utilizar, dentro de las fuentes primarias o dentro de las fuentes secundarias. ¿Dónde podemos ir utilizando esto? Por ejemplo, vamos a empezar. Una entrevista, ¿dónde se utilizaría? ¿En fuente primaria o en la fuente secundaria de datos? Una entrevista. En fuente primaria, Fuente Licen. primaria. Primaria. Fuente primaria. Muy bien, fuente primaria. Chévere. Fuente Vamos a la primaria. siguiente. La encuesta, ¿dónde la utilizamos? ¿En fuente primaria o fuente secundaria? Día igualmente. Primaria. Igualmente, primaria, porque me voy a acercar como tal a la persona para preguntar. Excelente. ¿La prensa sería una fuente primaria o una fuente secundaria de información? Primaria. Secundario, creo. Primaria. La prensa es Secundaria. una fuente secundaria de información. Secundaria. Ajá, porque recuerde que él dentro de las noticias que nos dan, por ejemplo, en el periódico, en la televisión, ya lleva una capsulita como tal de información y solo le dice, no sé, a las 2 de la tarde murió tal persona en tal situación, en tal barrio. Mientras que si preguntamos al testigo, le empieza a contar la vida de la persona primero, luego la información, otra reflexión y demás. Esa es fuente primaria, ¿ya? Muy bien. Vamos con grupo focal. ¿Sería fuente primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, Licen. No, los grupos focales, Primaria, dice. ajá, son fuentes primarias porque digamos, de ustedes que están ahorita reunidos 38, entonces yo los puedo dividir en 3 grupos y realizar cualquier experimento o realizar cualquier actividad con ustedes y ver los resultados de cada grupo. Entonces es una fuente primaria, ¿ya? Analogías en donde yo hago comparación de primaria o secundaria. Secundaria, dice. Primaria es primaria. Primaria. Las analogías también es una fuente de información primaria. Y finalmente, la observación también va a ser una fuente de información primaria, porque yo quiero en este caso, digamos, con el emprendimiento del Cat Café, yo quiero investigar si a usted le gusta o no le gustan los gatos. Entonces voy a hacer un proceso voy a realizar una hojita para observarle a usted e ir anotando todo. Entonces levanto la información de la fuente, en este caso primaria, ¿ya? Vamos al siguiente jueguito. Aquí tengo fuente secundaria, fuente externa, fuente interna y fuente primaria. Le voy a ir leyendo los conceptos para que usted vaya igual seleccionando. Entonces, por ejemplo, dice, son aquellos obtenidos en la empresa. ¿Cuáles serán? Fuentes externas, fuentes secundarias, fuentes internas o fuentes primarias. Otro dice, son aquellos que se encuentran fuera de la empresa y cualquier persona puede tener acceso. ¿Cuál puede ser? ¿Puede repetirme la pregunta, licenciada? Disculpe. La una es fuentes internas y la otra fuentes externas, dice. Entonces, a ver, la compañera dice fuentes externas, dice. Son aquellos obtenidos en la empresa o son aquellos que se encuentran fuera de la empresa. Cualquier persona tiene acceso. Entonces, ¿cuál es fuente externa y cuál es fuente interna? Fuera de la empresa, externos.
y Ajá. dentro de internos. Exacto. Entonces, los datos obtenidos fuera de la empresa, fuente externa, como su nombre lo indica. Datos obtenidos en la empresa, fuente interna. Muy bien, chicos. Ahora, identifique cuál es fuente secundaria y cuál es fuente primaria. Información ya producida o información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. La información ya producida es fuente secundaria, licenciada. Ajá, muy bien. Información ya producida, que usted ya la encuentra así bonita en los libros, en las revistas, en los papers, esa ya es fuente secundaria, porque ya lo procesamos, ya hicimos capsulitas de información. Mientras que la fuente primaria, sí, lo que yo necesito para el desarrollo de investigación, va a ser en este caso los testimonios, los diarios, las obras de arte, cosas que aún no tienen en este caso críticas, ¿sí? Y Grupos que se focales. mantienen en su forma, digamos, normal, tradicional. Ya, muy bien. Excelente. Vamos entonces con el último juego que quiero que se cargue. Deme un ratito para que se cargue el último jueguito. Ya, listo. A ver, vamos entonces. El Internet, chicos, ¿es una fuente primaria o secundaria? Secundaria, licenciada. Muy bien. Internet, fuente secundaria. Ya, vamos. Las encuestas, fuente primaria o fuente secundaria. Primaria. Primaria. Primaria, licenciada. Encuestas, primaria. Muy bien. La bibliografía especializada, ¿es una fuente secundaria o primaria? Secundaria. Secundaria. Secundaria, licenciada. Muy bien. Los grupos focales, fuente primaria o fuente secundaria. Primaria. Primaria. Primaria, Las analogías, primaria o secundaria. Primaria. 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 primaria, Primaria. ¿Ya? Y la prensa, fuente secundaria. 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 Excelente, súper bien, excelente, ¿ya? Ahora sí, entonces, una vez establecidos ya qué son las fuentes primarias y qué son las fuentes secundarias y los datos externos y los datos internos, entonces ya estamos preparados nosotros para rendir la pruebita. Nos queda 10 minutos si alcanzamos. Se va a ir usted a tareas, ¿sí? Y en tareas vamos nosotros ya a tener la primera evaluación con ustedes. Entonces vamos a hacer aquí, en este caso, juntitos, ¿ya? Aquí está. Entonces vamos a ver la pruebita, ¿ya? Para que antes que usted dé. Aquí nos dice, por ejemplo, es una investigación de campo que permite conocer cómo se desenvuelve el entorno en el cual se genera el emprendimiento, que permitirá el desarrollo de estrategias y cumplir objetivos. ¿Qué tipo de investigación es? Investigación de inversión, investigación de campo, investigación de mercado o investigación documental. ¿Cuál dice? Investigación de campo, ahí está. De campo, licenciada. Ya le está diciendo que es de campo. No puede ser investigación documental porque ahí no iríamos a levantar ninguna información. O sea, no aplicamos instrumentos de investigación ni observación ni encuesta. Únicamente sería como una recopilación de la información que ya existe en Internet o de los libros. Esa sería una investigación documental. Como su nombre lo indica, solo de documentos, nada de campo. Pero esta le dice que es de campo, es decir, usted sale directamente a levantar la información. Entonces, ¿qué tipo de Buenos investigación? Disculpe, Listen, ¿me puede por Vale. favor, disculpe, informar a qué aplicación voy? No sé cómo se hace.
Ya, Yo estamos ahorita haciendo, entré a la plataforma, Lucy, todavía no está. sí, estamos haciendo un Dice, repaso dice, para no que todos ya les... tenemos la plataforma. Ya, las personas que no tienen la plataforma, no se preocupe, esto va a estar habilitado hasta, en este caso es 31, hasta el 5 de octubre. Hasta ahí yo creo que ya se puede solucionar la plataforma, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un repaso, todavía igual no está habilitado para que ustedes den. Terminamos de hacer el repaso, habilito para que ustedes rindan, revisen el video otra vez y que puedan dar la prueba como tal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, es investigación de mercado, documental, de campo, de inversión. Ya no puede ser de campo porque ya le dice, es una investigación de campo. No es documental porque no solo nos basamos en los documentos, vamos a ir nosotros a levantar información al campo, como su nombre lo dice, a interactuar con los futuros clientes. Entonces, ¿qué tipo de investigación es? De inversión. De inversión, No, De mercado, licenciada. de mercado, porque voy a levantar precisamente esa información de mercado. Vamos a la siguiente pregunta. La eficacia de la investigación que realiza el emprendedor con el objetivo de conocer las diferentes variables depende ¿de qué dependerá? Nivel de creatividad, nivel de profundidad, nivel de riesgo o el nivel de confianza. ¿De qué dependerá? El nivel de riesgo, licenciada. Ya, vamos a la siguiente. Aquí. Mitchell Porter propone aspectos a investigar. ¿Cuáles son estos aspectos a investigar? ¿Cuáles eran los que les decía? A ver, usted tiene que investigar sobre todo ¿qué era? Los clientes. ¿Qué más será? Los productos o el producto sustituto, proveedor, competencia. ¿Se acuerda? Entonces, en esta pregunta de complete, ¿qué me va a poner aquí usted? Esto, cliente. Aquí era producto. Producto nomás, no producto sustituto, solo producto. ¿Qué más era? Que nos decía Proveedores. Mitchell Porter. Ya, proveedores. Aquí, por favor, es importante, sin faltas de ortografía. Proveedores o proveedor, no importa. ¿Y qué más era? Competencia. Competencia. Competencia, licenciada. Competencia. Ya, entonces va a colocar en este orden, producto, proveedor, competencia y cliente. Ya, mucho cuidado por favor aquí con las faltas ortográficas porque el sistema le puede mandar como mal, ¿no? Ya, vamos acá, nos dice, Eduardo va al centro comercial con la finalidad de adquirir un par de zapatos deportivos de la marca West. Sin embargo, al local que acude no encuentra lo que desea, pero la encargada le ofrece Reebok. Entonces, seleccione. ¿Qué está sucediendo aquí en base a lo que nos contaba Mitchell Porter? ¿Es un producto sustituto? ¿Es una variedad de mercado? ¿Un artículo de reemplazo o es una competencia potencial? ¿Qué establecemos? Artículo de reemplazo. Artículo de reemplazo. ¿Seguros? Sustituto. Producto sustituto. Producto sustituto. Estamos siguiendo lo que nos dice Mitchell Porter. No artículo de reemplazo, sino se denomina producto sustituto. Eso es un distractor. Cuidado, se me confunde ahí. Anotará, verá. Producto sustituto. Vamos a la siguiente. ¿Qué característica debe tener en cuenta al investigar proveedores? ¿Qué decíamos ahí que teníamos que tener en cuenta cuando usted va a seleccionar proveedores? Ahí teníamos una presentación en donde hablábamos de las muchas. Seriedad, precio, crédito, garantías, fidelidad, calidad, capacidad. Muy bien. Entonces, de esta que nos dice fidelidad, precio, buen trato, ya eliminamos. Promoción, calidad y porcentaje de ganancia también eliminamos porque no estábamos hablando de porcentaje de ganancia. Nos quedaría seriedad, calidad y precio o precio, garantía y exclusividad. ¿Cuál de los dos colocaría?
La tercera. Seriedad, calidad y precio. Muy bien, seriedad, calidad y precio. Excelente. Vamos a la siguiente, que esta también es de caliente. Sí, caliente, tibio. completar, ¿ya? Dice, son Sí, aquellos... no, tenemos un micrófono no te para ahí, vendría por favor, si me champudo ayudan algo a en el silenciarlo. tinte. No, así nomás. Genial. Ya, ok. Listo. Entonces, tenemos otra pregunta de complete. Dice, son aquellos que la materia prima para la producción de los bienes. Aquí la palabrita es suministran. ¿Sí? Los proveedores son aquellos que suministran la materia prima para la producción de los bienes. Aquí suministran, anotará, por favor, sin faltas ortográficas. Vamos a la siguiente. Los objetivos de investigación de campo responden a la etapa de la investigación. ¿A qué etapa responde los objetivos de la investigación? ¿Ya? ¿Nadie? Vamos a la siguiente. Los objetivos de la investigación de campo se dividen en 3 elementos básicos. El éxito o el fracaso de la investigación depende de los incumplimientos de los objetivos planteados. ¿A qué elemento corresponde el planteamiento? ¿A cuál corresponderá? Expresar contenido, desarrollar conocimiento, inferir conocimiento o exponer el proceso de investigación. ¿Cuál puede ser? Desarrollar conocimiento. No tanto. Expresar contenido. Eso, expresar contenido. Muy bien, expresar contenido. Vamos al siguiente. Para definir los objetivos de investigación de campo se debe realizar un estudio de mercado, un análisis funcional, un estudio de inversión o un análisis situacional. Esto recuerde que vimos cuando les mandé la tarea de FODA. ¿Cuál tendrían que realizar? Análisis situacional. Muy bien, un análisis situacional. Perdón, análisis situacional de acá. Análisis situacional. Justamente en las diapositivas de FODA, cuando les mandé la tareita, ahí teníamos este aspecto. Y vamos, el último. Dice, los objetivos deben de ser redactados usando el verbo ¿en qué era? En pasado, presente, futuro. ¿Cuál era? Yo les decía, anotará, verá los verbos de la investigación. Siempre se deben redactar en, que terminen en ar, ir. ¿En qué era? ¿En qué tiempo se deben redactar en los verbos? En, ¿nadie se acuerda? Presente. No, no en presente, que terminen en ar, ir. Pasado. No. Infinitivo. Los verbos deben redactarse en infinitivo. No, es otro. Ya, tomará eso en cuenta. Listo. Ahora, digamos que yo les pongo la siguiente pregunta. Ana, al salir de su trabajo, decide ir a comer al restaurante Rosita. Solicita el menú y decide comprar el plato especial de marisco. Este negocio cubre la necesidad fisiológica según lo menciona la pirámide de Maslow, ¿verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? Verdadero. Verdadero, porque sí estamos cubriendo esta necesidad fisiológica. ¿Ya? Listo. Esa va a ser su prueba como tal. Entonces, revise por favor el video antes de rendir la pruebita y con eso ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces, anotará por favor, observará súper bien. Ya revisará las preguntas que no se respondió. ¿Ya? Dicen ¿Alguna una duda? pregunta. Sí, dígame. Disculpe, para poner la asistencia a las clases, ¿dónde se le puede hacer?
Ya, para la asistencia a clases, la inspectora sabe pasar por cada curso y va anotando igual los nombres de las personas que se encuentran en la clase. Ya, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Licenciado, Vamos. muchas gracias. Sí, Ya, yo regresé el día de hoy a clases. O sea, tengo que igualarme todo, ¿verdad? se le entrecortó, no le escuché muy bien. Es que recién hoy día entré a clases, entonces quería saber si tengo que igualarme o hablar con la tutora para ver cómo me ayudan con eso. Ya, hay profes que se han enviado algunas tareas, entonces sí sería bueno que revise las clases y que les pueda seguir enviando las tareas. Los compañeros también le pueden ir informando sobre las tareas que ya han entregado. En mi caso, solo les he mandado la actividad de FODA y ahorita que ya les habilito la pruebita, de igual manera, ya está disponible, ya les voy a publicar para que esté disponible. Entonces hay profes que ya les han mandado tareas, entonces para que se iguale. Y también los compañeros que le ayuden, por favor, a su nuevo compañero que se está integrando. Listo. Ya, ok, listo, chicos. Entonces, a ver, chicos, ya está habilitada su pruebita. Tienen 30 minutos para hacer esta prueba. Recuerde que tiene 2 intentos. Sin embargo, los 2 intentos son promediados, ¿de acuerdo? Entonces, si ya le fue bien en el primero, ya no rinda el otro, porque puede que en el otro, solo por ver, mande vacío y le califique 0 el sistema, y del 10 que sacó, digamos, en el primer intento, le baja al 5. Eso nada más para que tengan en cuenta, revisen lo de Mitchell Porter, la pirámide de necesidades y lo que vimos ahorita de FODA e investigación para que rindan la prueba. Listo, chicos, muchas gracias, chao, que tengan bonita tarde. Listo,